الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Las expediciones del Santo Profeta Sallallahu y su carácter durante estas expediciones fueron discutidas en los sermones anteriores. En este sentido se mencionaban los detalles de la batalla de Tabuk. Más detalles al respecto son los siguientes. Está registrado en una ocasión una señora expresó su pasión por participar en la batalla Se cuenta de la siguiente manera que en las batallas incluso las mujeres no se abstenían de ofrecer sacrificios de alguna forma u otra. También se mantuvieron a la vanguardia en ofrecer sacrificios financieros por los cuales se quitaban sus joyas y se las presentaban al Santo Profeta Sallallahu. También encontramos en los libros de historia un incidente del sacrificio de los propios sentimientos. Mencionando esto, Hazrat Muslim Maud escribe: dado que el ejército se dirigía hacia Siria y aún tenían presentes las escenas de la batalla de Mu'tah, el pensamiento de cada musulmán de proteger la vida del Santo Profeta Sallallahu prevaleció sobre todos los demás pensamientos. Incluso las mujeres percibían este peligro y animaban a sus maridos e hijos a participar en la batalla. Esta sinceridad y celo se pueden medir por lo siguiente. Un compañero que había salido de casa para trabajar regresó cuando el Santo Profeta Sallallahu ya había partido de Medina junto con su ejército. Tras haber estado fuera de casa durante un tiempo, entró en su hogar con la idea de ver a su esposa y alegrarse. Vio a su esposa sentada en el patio y se acercó cariñosamente para demostrarle su amor. Cuando se acercó a su esposa, ella lo apartó con ambas manos. Este acompañante miró con asombro el rostro de su esposa y preguntó: después de tanto tiempo sin veros, ¿cuál es la razón de este trato? La esposa respondió: ¿no te avergüenza que el mensajero de Allah sallam, se dirija hacia este lugar peligroso y te atrevas a mostrar afecto a tu esposa? Primero ve y cumple con tus obligaciones y después podremos pensar en estas cosas. El compañero salió inmediatamente de la casa, ensilló su montura y se reunió con el Santo Profeta Sallallahu después de un viaje de 3 días. Hazrat Muslim Maud también relató este incidente en otra ocasión. El primer extracto se ha mencionado en la introducción al estudio del Sagrado Corán, y la segunda mención se hizo durante un discurso en el Ijtima de Khuddamul Ahmadiyya. Hazrat Muslim Maud afirma: en cierta ocasión el Santo Profeta Sallallahu envió a un compañero lejos de casa para realizar algún trabajo. Tras ello tuvo lugar la batalla de Tabuk. Esta era una zona extremadamente peligrosa. En aquella época el Imperio Romano era tan poderoso como lo son hoy Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, el Santo Profeta Sallallahu tuvo que enfrentarse a un imperio tan poderoso con un ejército insignificante. En Medina había muy pocos musulmanes y la gente de las zonas circundantes tampoco estaba unida. Sin embargo, incluso si estuvieran unidos, serían insignificantes en comparación con el emperador de Roma. Por ello, el Santo Profeta Sallallahu instruyó que todos debían unirse a la batalla. Cuando el ejército musulmán se hubo marchado, este compañero, a quien el Santo Profeta Sallallahu había enviado lejos de casa para realizar algún trabajo, regresó. Era un hombre joven recién casado.
Tras una larga separación, al entrar en su casa vio a su esposa sentada en el patio. Él se dirigió directamente hacia ella y deseó abrazarla, pero en lugar de corresponder a su afecto, ella le golpeó en el pecho con firmeza con ambas manos. Lo empujó hacia atrás y dijo: el mensajero de Allah sallam, está en el campo de batalla y tú piensas en mostrarle afecto a tu esposa. Por Dios, hasta que Muhammad, el mensajero de Allah sallam, regrese sano y salvo, y ni siquiera te miraré a la cara. Ese compañero abandonó inmediatamente la casa y viajó hasta alcanzar el ejército musulmán tras un viaje de 3 días desde Medina. Solo regresó a casa una vez que el santo profeta sallam mismo regresó a Medina, junto con sus otros compañeros. Esas eran las personas que en cada momento de peligro arriesgaban sus vidas sin dudarlo. Nunca les sobrevino ninguna dificultad ni dolor que consideraran demasiado grande. Al contrario, siempre que surgía una oportunidad para servir, ofrecían con alegría sus vidas. En cualquier caso, otros detalles mencionan que después de detenerse en 15 o según algunas narraciones 19 estaciones diferentes, el santo profeta sallam y sus compañeros llegaron al lugar de Tabuk. No se conservan los detalles específicos de los lugares donde el ejército se detuvo durante este viaje, pero posteriormente se construyeron mezquitas en esos sitios y se les dio el nombre de esos lugares. De estos, los historiadores dedujeron que el santo profeta sallam probablemente se hospedó en esos lugares. Los nombres de estos lugares también están registrados en libros que abarcan desde 15 hasta 22 ubicaciones. En Sirat Ibn Ishaq e Ibn Hisham se mencionan 17 lugares donde se construyeron mezquitas. Estas son Du Husub, Faifa, Du al-Marwa, Ruka, Wadi al-Qur'a, Said, Hijr, Sadre Hauda, Du al-Jifa, Sheikh Tara, Al-Batra, Alam, Dat al-Khitni, Akhtar, Dat al-Zirab, Thaniyat, Madran y Tabuk. En una narración se relata que Hazrat Uqba bin Amir informó: partimos con el mensajero de Allah sallam durante la expedición de Tabuk. Una noche el mensajero de Allah sallam se quedó dormido. El viaje fue largo y el cansancio fue intenso. Solo despertó cuando el sol ya estaba alto, a la altura de una lanza. El santo profeta sallam dijo: oh Bilal, ¿acaso no te dije que te mantuvieras despierto por nosotros para esperar la oración del Fajr? Y despertamos. Hazrat Bilal respondió: oh mensajero de Allah, el sueño me venció igual que te venció a ti. A mí también me invadió la somnolencia. El narrador afirma: el mensajero de Allah sallam ordenó al ejército que reanudara su viaje. Después de recorrer cierta distancia, desmontó, ofreció las oraciones sunna y luego dirigió a los compañeros en la oración del Fajr. Después el santo profeta sallam continuó viajando todo el día y la noche hasta que a la mañana siguiente llegó a Tabuk. Aunque no esté escrito explícitamente, naturalmente las oraciones se habrían ofrecido en sus respectivos momentos durante este periodo. Al llegar a Tabuk, el santo profeta sallam se dirigió a sus compañeros, alabó y glorificó a Allah y luego dijo: oh gentes, la palabra más verdadera es el libro de Allah y el vínculo más fuerte es el de la rectitud. La mejor religión es la religión de Abraham y la mejor guía es la guía de Muhammad sallam. Lo más sublime es el recuerdo de Allah. La mejor historia es este Corán. Las mejores acciones son las que se realizan con firme resolución. Lo peor de todo son las innovaciones. La mejor guía es la guía de los profetas. La forma más excelente de muerte es el martirio. Después de la guía, la mayor
ceguera es la desorientación. Las mejores acciones son aquellas que benefician. La mejor guía es la que se sigue. La peor ceguera es la ceguera del corazón, no la de los ojos, sino la del corazón que se ciega cuando uno no comprende las palabras de Allah. Luego me dijo, es mejor tener la mano arriba que la mano abajo. Más vale poco que suficiente que una abundancia que lleve a la imprudencia. La peor disculpa es la que se ofrece en el momento de la muerte. La peor vergüenza será el día de la resurrección. Algunas personas llegan muy tarde a la oración del viernes y otras solo recuerdan a Allah de forma intermitente. Entre los mayores pecados está la lengua mentirosa. La mejor forma de riqueza es la riqueza del corazón. Significado, el santo profeta ﷺ no aprobaba a quienes oran de forma intermitente o llegan tarde. Dijo que es un hábito muy malo. Continuó, entre los pecados más graves está la lengua mentirosa. La verdadera riqueza reside en la riqueza del corazón. La mejor provisión es la justicia. La máxima expresión de sabiduría es el temor de Allah. La mejor palabra es aquella que infunde certeza en los corazones. La duda forma parte de la incredulidad. Lamentarse por los muertos es un acto de ignorancia. La traición es una chispa del fuego del infierno. La poesía malvada está inspirada por el diablo. El vino contiene todos los pecados. Las mujeres pueden convertirse en trampas de Satanás. La juventud contiene una pizca de locura. Las peores ganancias son las obtenidas mediante la usura. La peor comida es devorar las pertenencias de un huérfano. Bienaventurado aquel que aprende de los demás, miserable aquel que es miserable desde el vientre de su madre. Cada uno de vosotros acabará ocupando 4 codos de tierra, es decir, que toda persona debe morir y ser enterrada. Los asuntos dependen del más allá y las acciones se juzgan por su fin. Los peores narradores son los mentirosos. Todo lo que está por venir está cerca. Abusar de un creyente es una mala acción. Luchar contra un creyente es incredulidad. Difamar a un creyente es desobedecer a Dios. La santidad de su riqueza es como la santidad de su sangre. Quien jure falsamente por Dios lo estará negando. Quien le pida perdón, Él le perdonará. Quien perdone a su hermano, Dios le perdonará. Quien controle su ira, Dios le recompensará. Quien sea paciente en la prueba, Dios le concederá su recompensa. A quien le guste ser famoso, Dios le dará fama. Quien sea paciente, Dios le recompensará doblemente. Y quien desobedezca a Dios, Dios lo castigará. Luego continuó, oh Dios, perdónanos a mí y a mi comunidad. Oh Dios, perdónanos a mí y a mi comunidad. Oh Dios, perdónanos a mí y a mi comunidad. Lo repitió 3 veces. Luego dijo, pido perdón a Dios por mí y para todos vosotros. Durante el viaje de Tabuk también dio consejos a los compañeros. En el viaje de Tabuk, el santo profeta ﷺ aconsejó a sus compañeros en numerosas ocasiones, ya fuera individualmente o en grupo. Y aquí se mencionan algunos de esos consejos. Hazrat Abu Sa'id Khudri narra, durante el año en que ocurrió Tabuk, el santo profeta ﷺ se dirigió al pueblo mientras se apoyaba en su montura. Él dijo, no os hablaré de lo mejor y lo peor de las personas. No os hablaré de lo mejor y lo peor de las personas, sin duda. La mejor persona entre la gente es aquella que, ya sea a lomos de su caballo o camello, o incluso a pie, lucha en el camino de Dios hasta que le llega la muerte. Y sin duda, la peor persona entre la gente es aquella persona pecadora que lee el libro de Dios, pero no deja a un lado su ignorancia ni se vuelve hacia ninguna de sus palabras para prestarles atención. Ahora veamos cuántas personas afirman leer el Sagrado Corán, pero no lo aplican. Se narra de Hazrat Ibn Abbas, el santo profeta ﷺ se dirigió a los compañeros durante Tabuk y dijo, entre la gente, ese hombre es incomparable que, montando en su caballo, lleva a cabo la yihad en el camino de Dios Altísimo y permanece a salvo del mal de la gente. Y el segundo hombre, que es incomparable,
es aquel que se distingue por su prosperidad y su gran riqueza, y es hospitalario y respetuoso con sus invitados, y les concede los derechos que les corresponden. En esta ocasión también se menciona la carta dirigida a Heraclio invitándole a convertirse al Islam. Cuando el Santo Profeta Islam llegó a Tabuk, Heraclio, es decir, el César del Imperio Romano, Heraclio era su nombre, se encontraba en Homs en ese momento. El Santo Profeta Islam dijo: quien lleve mi carta a César tendrá garantizado el paraíso. Un hombre preguntó: ¿y si no acepta la carta? Él dijo: aún así, ve y entrégalo. Entonces aquel hombre tomó la carta del Santo Profeta Sallam y se la entregó a Heraclio. Heraclio lo leyó y dijo: vuelve junto a tu profeta y dile que soy su seguidor, pero que no quiero abandonar mi reinado. Heraclio también envió algunos dinares para que lo entregaran al profeta Sallam. El hombre regresó y se lo contó al Santo Profeta Sallam, a lo que el Santo Profeta Sallam respondió: ha mentido. Significado: él no ha dicho la verdad. Y el Santo Profeta Sallam distribuyó los dinares entre la gente. Esta carta fue entregada a Heraclio por Hazrat Dihya. Esto es aparte de la otra carta que el Santo Profeta Sallam envió a través de Hazrat Dihya a finales del año 6 después de la Égira, que Heraclio recibió en Muharram 7 después de la Égira. El imán Ibn Hajar, basándose en las narraciones que aparecen en biografías y en libros que detallan estas batallas, ha expresado la opinión que cuando el Santo Profeta Sallam se encontraba en Tabuk, escribió cartas a César y a otros por segunda vez. La confirmación de su punto de vista también se establece a partir de ciertas cartas que se publicaron en forma de libro en 1941. La recopilación de estas cartas, cuyo nombre es Mujma' al-Wathaiq al-Siyasiyah li al-Nabawi wal Khilafa al-Rashida. Su autor es el Dr. Hamidullah. En este sentido se mencionan los documentos históricos y políticos desde la época del Santo Profeta Sallam hasta la era de los califas rectos. Este libro se publicó por primera vez en Egipto en el año 1941. No obstante, esta es una referencia de ese libro y según él se enviaron dos cartas al emperador romano. En la primera carta se afirmaba que no debía convertirse en un obstáculo para la aceptación del Islam por parte de sus súbditos, ya que de lo contrario la carga de los pecados de sus súbditos recaería también sobre él. Esta carta fue enviada al César a finales del año 6 después de la Égira, a través de Hazrat Diyah Kalbi, mientras que en la segunda carta se escribía: acepta el Islam, de lo contrario, si te niegas, deberás pagar el jizya. El Santo Profeta Sallam también envió esta carta a través de Hazrat Dihya a César en el momento de la batalla de Tabuk. En la historia se mencionan tratados con el pueblo de Ayla. Se detalla al respecto que cuando el Santo Profeta Sallam llegó a Tabuk, los gobernantes cristianos de las zonas circundantes se asustaron y Dios Altísimo les infundió tal temor que aquellos que poco antes tramaban conspiraciones contra los musulmanes ahora se preocupaban por su supervivencia y comenzaron a ponerse al servicio del Santo Profeta Sallam y a pedir la paz. El primero en presentarse fue el gobernante de Ayla. Ayla es una pequeña ciudad situada en la costa del Mar Rojo, cerca de Siria. Es la última frontera de Hijaz y se encuentra al comienzo de Siria. Durante la estancia de Tabuk, el gobernante de Ayla, Yuhanna bin Ruba, se presentó ante la presencia del Santo Profeta Sallam. Con él vinieron los pueblos de Siria, Yemen, el Mar Rojo, Yarzab y Arzu, y también solicitaron tratados de paz. El Santo Profeta Sallam redactó un tratado de protección para ellos. El Santo Profeta Sallam escribió: en el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso, este es un tratado de protección en nombre de Dios Altísimo y su profeta y el mensajero Muhammad Sallam para Yuhanna bin Ruba y para el pueblo de Ayla, sus barcos que navegan por el mar y sus caravanas que viajan por tierra.
se les concede seguridad completa por parte de Dios Altísimo y de Muhammad, el mensajero de Dios. De esta manera también se garantizará la seguridad total al pueblo de Siria, el pueblo de Yemen y al pueblo de Mar del Rojo. Quien cometa cualquier infracción se podrá confiscar su propiedad. Quien se apropie de los bienes de una persona así, es decir, de quien se revela, lo hará de forma legítima. A nadie se le impedirá utilizar el agua de ningún manantial o pozo, ni se le impedirá transitar por ninguna ruta marítima o terrestre. Este tratado de protección para el pueblo de Ayla y para Yuhanna bin Ruba fue transcrito por el Hazrat Joachim bin Salt y Hazrat Shurahbil bin Hassana bajo las órdenes del Santo Profeta Sallam. Yuhanna le regaló al Santo Profeta Sallam una mula blanca y una prenda de vestir para que se pusiera. El Santo Profeta Sallam lo vistió con una tela yemení y le ordenó que se quedara con Hazrat Bilal. A continuación se firmó el trato de paz con el pueblo de Macna. Los habitantes de Macna eran judíos y este asentamiento estaba situado cerca de la costa del mar, cerca de Ayla. Ellos también se presentaron ante el Santo Profeta Sallam. El Santo Profeta Sallam les concedió un pacto de seguridad por escrito que decía lo siguiente: están bajo la protección de Dios y de Muhammad Sallam y están obligados a pagar como jizya una cuarta parte de su hilo hilado y la tela tejida y una cuarta parte de sus frutos. Del mismo modo, también se concedió un pacto de protección al pueblo de Harba y Adur. Se trataba de dos ciudades del distrito de Balka, en la región de Siria, situadas muy cerca de una de otra, a solo 3 días de viaje, mientras que, según otra narración, estaban separadas por menos de una milla. El Santo Profeta Sallam concedió al pueblo de Harba y Aduru un pacto escrito que decía lo siguiente: esta es una carta de Muhammad, el profeta de Dios Sallam, al pueblo de Harba y Adru. Están bajo la protección de Dios y bajo la protección de Muhammad Sallam. Os corresponde pagar 100 dinares de oro puro cada año en el mes de Rajab como jizya y Dios es su garantía. En relación con la batalla de Tabuk, también se menciona una expedición concreta, la expedición de Hazrat Khalid bin Walid, que se dirigió contra Uqaydir bin Abd al-Malik. El Santo Profeta Sallam envió a Hazrat Khalid bin Walid durante su estancia en Tabuk en Rajab 9 después de la Égira, con un grupo de 420 jinetes hacia Uqaydir bin Abdul Malik, que residía en Dumat al-Jandal. Dumat al-Jandal era una ciudad fortificada situada entre Siria y Medina, a unos 15 o 16 días de viaje de Medina y a unos 400 kilómetros de Tabuk. Uqaydir pertenecía a la tribu de Banu Kinda y era el gobernante de esa región. Él era cristiano. El Santo Profeta Sallam le dijo a Hazrat Khalid: lo verás por la noche cuando sale a cazar ganado salvaje. Cuando lo veas en ese estado, captúralo. Es decir, que Dios Altísimo le había mostrado al Santo Profeta Sallam esta visión de que Uqaydir sería visto en este estado, y el Santo Profeta Sallam ordenó que, cuando llegara ese momento, fuera capturado. Además añadió: Dios Altísimo te concederá la victoria sobre Dumat al-Jandal. Cuando lo captures, no lo mates, tráemelo. Pero si se resiste y lucha, entonces puedes matarlo. Se ha escrito sobre la partida de Hazrat Khalid, que se dirigió en esa dirección hasta que llegó tan cerca de la fortaleza que esta se hizo visible ante él. Era noche de luna llena,
Uqaidir estaba en el tejado de su palacio con su esposa, Ribab bin Naif al-Jandiyya, cuando de repente una vaca salvaje se acercó y comenzó a golpear la puerta de la fortaleza con sus cuernos. La esposa de Uqaidir le dijo: ¿alguna vez has visto algo así? ¿Que una vaca venga del desierto y golpee la puerta del palacio con sus cuernos? Uqaidir respondió: por Dios, nunca había visto nada igual. Ella dijo: ¿quién podría dejarlo escapar? Él dijo: nadie. Entonces el rey dijo: iré a cazarlo ahora mismo. Así que bajó y ordenó que ensillaran a su caballo. Un grupo de su casa también montó con él, entre ellos su hermano Hassan. Todos salieron juntos a caballo, persiguiendo sin dudar a la vaca salvaje. De repente, desde la dirección opuesta apareció la caballería de Hazrat Khalid. Los rodearon y los capturaron. Uqaidir fue tomado prisionero, pero Hassan se negó a ser capturado y opuso resistencia. Se produjo una escaramuza y él murió. Hassan, que fue asesinado, llevaba en la cabeza una túnica de dibaj, una fina tela de seda entretejida con hilos de oro. Hazrat Khalid envió esta túnica al Santo Profeta Islam como regalo y luego partió llevándosela consigo a Uqaidir de cautivo. Se da más detalles al respecto después de que Uqaidir fuera capturado y su hermano Hassan asesinado. Hazrat Khalid le dijo a Uqaidir: no te concederé protección a cambio de que te presente ante el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y de que nos entregues a Dumat al-Handal. Uqaidir dijo: sí. Así Hazrat Khalid lo llevó consigo hasta que llegaron cerca de la fortaleza. Uqaidir llamó entonces a su familia para que abrieran la puerta. Cuando intentaron abrirla, el hermano de Uqaidir, Muzad, se negó diciendo que habían visto los grilletes de las manos de Uqaidir. Uqaidir le dijo a Hazrat Khalid: ves, no abren la puerta porque han visto las cadenas con las que me has atado. Libérame y juro por Dios Altísimo y por mi honor y confianza que te abriré la fortaleza, siempre y cuando hagas las paces conmigo en lo que respecta a mi familia. Hazrat Khalid respondió: haré las paces contigo. Uqaidir dijo: si lo deseas, te nombraré árbitro, o si lo prefieres, me nombraré árbitro a mí mismo. Hazrat Khalid dijo: aceptaremos todo lo que nos ofrezcas. Entonces Hazrat Khalid lo liberó. Uqaidir abrió la puerta de la fortaleza y su hermano Muzad también fue capturado. Se obtuvieron todos los puntos acordados en los términos de la paz. En esta campaña los musulmanes obtuvieron 2000 camellos, 800 esclavos, 400 cotas de malla y 400 lanzas. Una quinta parte del botín se reveló para Dios y su mensajero Sallam, y el resto se distribuyó entre los soldados que habían participado en la expedición. También se registra que Uqaidir y su hermano fueron posteriormente presentados ante el Santo Profeta Sallam. Hazrat Abu Bakr relata: cuando Hazrat Khalid trajo a Uqaidir y lo vio con una cruz de oro y una prenda de seda, cuando vio al Santo Profeta Sallam, se postró ante él. El Santo Profeta Sallam dijo 2 veces: no está en esta postración permisible. A continuación, Uqaidir entregó algunos obsequios, entre ellos un paño decorado y varias mulas. El Santo Profeta Sallallahu hizo las paces con él mediante el pago del jizya. Según Ibn al-Athir, el importe de su jizya era de 300 dinares. El Santo Profeta Sallallahu perdonó tanto a él como a su hermano y los liberó. Ordenó que se redactara un acuerdo de seguridad por escrito en el que recogieran los términos de la paz. El pacto decía lo siguiente: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Este es un documento de Muhammad, el mensajero de Dios, para Uqaidir, emitido a través de Hazrat Khalid. Ha renunciado a la idolatría y ha roto a todos los lazos con el culto a los ídolos y ha aceptado el Islam. Según esta carta, él también había aceptado el Islam. Este decreto se aplica a los habitantes de Dumat al-Handal y sus alrededores. Para nosotros serán las tierras áridas y sin cultivar, las extensiones desconocidas y sin reclamar, las armas,
los camellos y las fortalezas. Estas fueron las cosas que recibieron los musulmanes, y para vosotros serán los palmerales interiores de la ciudad, las tierras irrigadas con manantiales y las zonas habitadas. El ganado separado no se contará entre el botín, no se le permitirá pastar a sus animales en dicho lugar. Debéis establecer la oración en su momento adecuado y pagar el zakat completo. Este es el pacto de Dios con vosotros, y la veracidad y la fidelidad son obligatorias para vosotros. Dios y todos los musulmanes son testigos de ello. También se menciona la muerte de un compañero y su entierro con motivo de Tabuk. Al ver esto, algunos compañeros mayores expresaron el deseo de haber estado ellos mismos en el lugar del que estaba siendo enterrado. Hazrat Abdullah bin Masud relata: estuve con el Santo Profeta Islam durante la batalla de Tabuk. En una ocasión, en medio de la noche, me desperté y vi luz que emanaba de un fuego que se había encendido en un lado del ejército. Me acerqué para ver qué era. Cuando llegué, vi al Santo Profeta Sallallahu, a Hazrat Abu Bakr y a Hazrat Umar. También vi que Hazrat Abdullah al-Bihadain Musani había fallecido y que habían cavado su tumba. El Santo Profeta Sallallahu estaba de pie dentro de la tumba mientras Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar bajaban el cuerpo hacia él. El Santo Profeta Sallallahu dijo: acérquenme a su hermano. Así ambos entregaron el cuerpo de Hazrat Abdullah al-Bihadain al Santo Profeta Sallallahu. El Santo Profeta Sallallahu colocó el cuerpo de la tumba con sus propias manos y luego rezó: oh Dios, he pasado esta tarde sintiéndome satisfecho con él, que tú también estés satisfecho con él. Hazrat Abdullah bin Masud afirma: en este momento deseé ser yo quien fuera bajado en esa tumba y recibiera tales oraciones. Hazrat Abdullah bin al-Bihadain pertenecía a la tribu de Banu Musaina. Era un joven cuando falleció su padre, y aún no recibió nada de herencia. Su tío era rico y acogió bajo su tutela hasta que él mismo se hizo rico y ambos comenzaron un negocio juntos. Abdullah bin Bihadain aceptó el Islam después de la conquista de la Meca. Cuando lo aceptó, su tío se lo quitó todo, incluso su prenda inferior. Luego vino su madre y dividió su sábana en dos partes. Hazrat Abdullah usó una parte como prenda inferior y se cubrió con la otra. Después fue a Medina, se recostó en la mezquita y realizó la oración del alba con el Santo Profeta Sallallahu. Dice que cuando el Santo Profeta Sallallahu terminó la oración del alba, observó atentamente a la gente para ver quiénes eran y si había alguien nuevo presente. El Santo Profeta Sallallahu miró a Hazrat Abdullah y al no reconocerle le preguntó: ¿quién eres? Hazrat Abdullah respondió mencionando su linaje. En esta narración se menciona que dijo: mi nombre es Abduluza. Ante esto, el Santo Profeta dijo: ¿eres Abdullah bin al-Bihadain? Que significa el de las dos hojas. Luego dijo: quédate cerca de mí. Así se unió a los invitados del Santo Profeta y le enseñó el Sagrado Corán hasta que memorizó una gran parte del mismo. Cuando el Santo Profeta partió hacia Tabuk, Hazrat Abdullah suplicó: oh mensajero de Dios, ruega para que yo alcance el martirio. El Santo Profeta oró: oh Dios, que su sangre sea prohibida para los incrédulos. Él dijo: oh mensajero de Dios, esto no era lo que pretendía. El Santo Profeta dijo: si sales a realizar la yihad por la causa de Allah, te aflige alguna fiebre que te causa la muerte, serás un mártir. Y si tu montura te derriba y te rompes el cuello, serás un mártir. No te preocupes por la forma en que se alcanza el martirio. Pocos días después de llegar al Tabuk, falleció por la causa de una enfermedad. También se menciona la oración fúnebre que Hazrat Muawiyah bin Muawiyah Musani durante este viaje. Hazrat Anas bin Malik relata: el Santo Profeta Sallallahu estaba en Tabuk cuando Gabriel vino y dijo: oh mensajero de Allah, Muawiyah Musani ha fallecido en Medina. Dios Altísimo informó al Santo Profeta Sallallahu a través de Gabriel: ofrece su oración fúnebre. Entonces el Santo Profeta Sallallahu tuvo una visión en la que el lecho sobre el que yacía su cuerpo era elevado en el aire hasta quedar a la altura de sus ojos. Luego el Santo Profeta Sallallahu ofreció su oración fúnebre y filas de ángeles se presentaron ante él. El Santo Profeta preguntó a Gabriel cómo Muawiyah había alcanzado el tal rango y traído ante él
de esta manera y se le instruyó para que ofreciera la oración fúnebre. Gabriel respondió que era por su amor al capítulo del Santo Sagrado Corán: Di Allah, Él es Allah, el único. Ya fuera sentado, de pie, montado, caminando, siempre lo recitaba. También se menciona que tras llegar a Tabuk, el Santo Profeta Sallam consultó a sus compañeros sobre cómo continuar su camino. Los detalles indican: Santo Profeta Sallam solicitó la consulta de sus compañeros sobre cómo seguir adelante. Hazrat Umar dijo: oh mensajero de Allah Sallam, si te ha ordenado avanzar, entonces ciertamente avanza y nosotros te acompañamos. El Santo Profeta Sallam respondió: si Dios me hubiera ordenado avanzar, no estaría consultándoos. Ante esto, Hazrat Umar dijo: oh mensajero de Allah, los bizantinos poseen vastos ejércitos y ninguno de ellos es musulmán. Nos hemos acercado a ellos y tu presencia sola les ha infundido temor. Regresemos este año hasta que se aclare la situación o Dios Altísimo disponga de alguna circunstancia favorable. Tras escuchar esto, Santo Profeta Sallam decidió partir a Tabuk después de permanecer allí 20 días. Según otra narración, Santo Profeta Sallam permaneció en Tabuk menos de 20 días. Estas dos narraciones coinciden de la siguiente manera. En la narración que menciona 20 días se incluyen los 2 días de la llegada de Tabuk y la preparación para la partida, mientras que la otra narración no los incluye. El tiempo transcurrido entre la partida del Santo Profeta Sallam de Medina y su regreso a ella fue de 2 meses o más. Según Ibn Sa'd, el Santo Profeta Sallam partió para esta expedición en Rajab del año 9 antes de la Égira. Y regresó después de la Égira y regresó a Medina en Ramadán en el año 9 después de la Égira, y entre ambos meses se encuentra el mes de Shaban. Por lo tanto, el Santo Profeta Sallam permaneció fuera de Medina durante 2 meses o más, solo Dios lo sabe. Hazrat Muslim Maud Khalifatul Masih II también ha mencionado este incidente diciendo: cuando el Santo Profeta Sallam llegó a Tabuk, cerca de Siria, se detuvo y envió a sus hombres en distintas direcciones para informar sobre la situación. Los hombres regresaron e informaron unánimemente que no habían concentraciones sirias en ninguna parte. A esto se refería Hazrat Umar. Nadie se presentaba al combate y las razones circundantes estaban atemorizadas, por lo que no había necesidad de luchar. El Santo Profeta Sallam decidió regresar, pero permaneció allí unos días, durante las cuales afirmó acuerdos de algunas tribus fronterizas. No hubo guerra ni combates. El viaje del Santo Profeta Sallam duró aproximadamente 2 meses y medio. Se darán más explicaciones y detalles sobre el viaje de regreso a Medina en el futuro y si Dios quiere. Ya he pedido oraciones por Bangladesh. Los clérigos de allí, quienes se oponen a la comunidad, están creando gran desorden. Parece que también han planeado una manifestación para mañana. Orad especialmente por ellos. Que Dios Altísimo proteja a todos los musulmanes ahmadíes y los libres de su maldad. Asimismo, orad por los musulmanes ahmadíes en Pakistán. Que Dios los proteja. En efecto, se necesitan más oraciones. Siempre que se reprime a los opositores de cualquier manera, incluso mediante medidas legales, los musulmanes ahmadíes terminan siendo el blanco de su frustración. Por lo tanto, los musulmanes ahmadíes deben dedicarse más a la oración y ser precavidos. Del mismo modo, orad por los palestinos, a pesar de que los acuerdos y el alto fuego siguen siendo masacrados. Que Dios tenga misericordia. Asimismo, orad también por los musulmanes ahmadíes en África. En algunos lugares los gobiernos persiguen, en otros los terroristas perpetran ataques y a veces los musulmanes ahmadíes también se ven afectados. Que Dios establezca la paz y seguridad en todo el mundo. Después de las oraciones dirigiré una oración fúnebre de un cuerpo ausente. Es por Muhammad Hussain Sahib, hijo de Muhammad Ismail Sahib de Rabwa, quien falleció hace unos días a la edad de 80 años. A Allah pertenecemos y a él volveremos. El difunto era Musi y había pagado su Isa y Yaidat en vida. Le sobreviven su esposa y 3 hijas y 4 hijos. Uno de sus hijos, Muhammad Imran Sahib, sirve como misionero en la comunidad en Níger, África Occidental.
Debido a su labor misionera, no pudo asistir al funeral de su padre. Otro hijo, Muhammad Luqman Sahib, también es una persona consagrada y sirve como misionero. La comunidad entró en su familia en 1956 a través del padre del difunto, Muhammad Ismail Sahib, y la familia se mudó a Rabwa 2 años después. El fallecido era asiduo en la realización de ayunos y la oración. Recitaba el Corán a diario, ofrecía el tahajjud y era una persona piadosa, sincera y devota. El misionero Sahib Mohsin Tayyib escribe: tuve la oportunidad de servir en su vecindario durante 5 años. Una cualidad destacada que observé en él era su gran afán por el sacrificio financiero. Siempre que comenzaba un año nuevo, se esforzaba por asegurarse de que el primer recibo emitido para cualquier programa fuera el suyo. En ocasiones hacía su contribución incluso antes de un acuerdo oficial. Del mismo modo, cuando se solicitaban contribuciones adicionales cerca del final del año fiscal, él, según sus posibilidades, ofrecía un sacrificio extra. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. Que Él conceda paciencia y fortaleza de la familia enlutada, y especialmente a sus hijos que están están lejos de casa. Que Dios les conceda firmeza y les permita continuar con las buenas obras del difunto. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر